El descenso al mal, el viaje del malo, el volverse malo o lo que viene a ser lo mismo en inglés, Breaking Bad. El título de la que puede que sea sin ninguna duda una de las series mejor valoradas y aclamadas de la historia. Un título en el que viene intrínsecamente dada la sinopsis. Un título que ya te dice desde el primer momento que este no es el camino del héroe, es el del villano. Así que preparad las palomitas, porque en este vídeo vamos a analizar una de las mejores construcciones de personajes de la historia. Vamos a analizar el viaje de Breaking Bad desde Walter White hasta Heisenberg. Antes de nada he de recordar que este vídeo contiene spoilers de momentos clave de la serie, como creo que es evidente. Así que si aún no has visto Breaking Bad, no pasa nada, aquí te queremos igual. Simplemente corre a verte sus 5 temporadas del tirón y luego vuelves y reanudas el vídeo. La serie comienza con un potente flash forward que ya se ha vuelto un icono de la televisión, con Walter asumiendo su derrota y grabando en vídeo la despedida a su familia, para terminar con la icónica imagen del protagonista en calzoncillos esperando a ser detenido. Una escena que ya adelanta bastante los acontecimientos sin dar mucho contexto. Y es entonces que nos situamos en Albuquerque, Nuevo México, desde la perspectiva de un aparentemente normal profesor de química de instituto llamado Walter White, con una familia también aparentemente normal. Sin embargo, ya mediante pequeños detalles del subtexto se nos da a entender que Walter no es todo lo que le gustaría. Su clase de química en la que ningún alumno parece tener interés excepto él, nos muestra ya lo que tiempo después se confirmaría con la subtrama de Elliot y la compañía que habían creado. Walter no es más que un científico fracasado, que ha terminado trabajando en un centro educativo a cambio de un sueldo mínimo con tal de mantener a su mujer y a su hijo con discapacidad. Y en esto aún se hace más hincapié cuando vemos a Walter tomar otros trabajos con tal de ganar algo de dinero extra. Claramente se trata de una familia con pocos o mínimos recursos financieros, y es Walter el encargado de mantenerla a flote. Una introducción del protagonista que ya te anima a empatizar con él desde el minuto 1, por medio del llamado salvar al gato, técnica que utilizan para hacerte conectar con el personaje desde el principio, y conseguir que no le pierdas el hilo cuando realice actos inmorales, o que en principio te harían odiarlo. Y es entonces que llega en el midpoint del episodio el conflicto principal de la serie, y el desencadenante de todos los sucesos que sucederán a lo largo de la misma. Y es cuando a Walter le diagnostican cáncer de pulmón en estado severo, una noticia que le hace cambiar por completo. Ahora que sabe que va a morir, nada le importa, mucho menos las consecuencias de sus actos. Esto ya se muestra en pequeños detalles como el hecho de abandonar su segundo trabajo o encararse con quienes se ríen de su hijo. Saber que va a morir le da la libertad para sacar su otra cara. Y ahí entra Jesse, al cual se encuentra en una retada de la DEA a la que Hank, su cuñado, le había invitado. Y es Walt el que tiene la iniciativa de pedirle cocinar metanfetaminas juntos. Y si bien es cierto que al principio se nos da a entender e incluso se verbaliza en ciertos momentos que Walter hace esto con tal de ganar suficiente dinero como para dejarle una buena herencia a su familia, creo que hay algo más. Algo relacionado con que Walter se sintiera un fracasado y una necesidad por su parte de sentirse alguien. Así que puede que en primera instancia su justificación de la herencia fuese cierta, pero está claro que a medida que avanza la serie también lo hace su ego y su necesidad de sentirse importante. Pero no nos adelantemos, que aún hay un largo paso desde que Walt comienza a cocinar hasta que se convierte en Heisenberg. Y es que el primer paso de su decadencia viene cuando se vio obligado a matar a otro traficante, que había intentado matarlo primero. Y el dilema viene cuando Skyler, su mujer, se entera de lo del cáncer y hace lo posible para convencerlo de comenzar un tratamiento, que puede salvarlo o alargarle considerablemente el tiempo de vida. Pero Walter en primera instancia se niega. Todo lo que había hecho, lo había hecho porque pensaba que moriría. Si al final iba a vivir, ¿qué sentido tenía haber hecho todo eso? Ahora, ¿cómo iba a vivir con eso? Al final, el protagonista accede a ponerse el tratamiento debido a la insistencia de Skyler, y él mismo se lo paga con el dinero que gana de vender drogas. Ahora depende enteramente de eso, pero claro está que esto solo sería el principio, pues a medida que la serie avanza y los dos personajes principales derrotan los diferentes obstáculos que se les plantean, como acabar con Tuco, aumentar la producción o hacerse con la ayuda de Saul Goodman, ambos van evolucionando para acabar en puntos muy diferentes a los que habían comenzado, mientras que Walt se va metiendo cada vez más en su papel de Heisenberg, volviéndose cada vez más impulsivo. Jesse va madurando a lo largo de la serie para acabar siendo el más cuerdo de los dos. Acaban convirtiéndose en lo opuesto a lo que esperarías de cada uno de ellos al principio de la serie. Walter se convierte en un criminal de renombre, que siempre acaba manipulando a Jesse para convertirlo en su perrito faldero, mientras que este último siempre acaba siendo la voz de la razón y el único que parece tener un sentido del
el bien y el mal. Pero claro está que al protagonista se le plantean más dilemas, sobre todo cuando Skyler descubre a qué se dedica. Ese digamos que es su mayor obstáculo en su viaje del villano. Es ella la que en un principio le frena en su papel de Heisenberg, hasta que deja de hacerlo para convertirse en su mano derecha. Y es que está claro que Skyler cuenta también con un gran parecido a Walt en cuanto a su forma de manipular y su impulsividad, y es por eso que siempre acaba volviendo con él. En el fondo son iguales. Pero antes de hablar de las decisiones finales de Walt y el punto en el que acaba el personaje, también deberíamos mencionar a Gustavo Fring, el hombre para el que trabajó durante años y del cual se acaba obsesionando con que lo pretende sustituir. En ningún momento de la serie dicen pretender matarlo, todo parte de la mente de Walt y de su impulsividad. Puede que ni siquiera fuese cierto y que simplemente estuviesen buscando a alguien para cuando Walter ya no estuviera, pero el protagonista llega a obsesionarse con esa idea tanto como para convencer también a Jesse y manipularlo para que mate a su sustituto. Al final de la temporada 4, Walter traza un plan y acaba con Gustavo Fring, convirtiéndose así en el mayor traficante de drogas del lugar. Ahora ya no había nadie por encima, y es también por ello que deja el negocio. El dinero le sobra y ya no hay obstáculos que derrotar, y es entonces que cuando todo parece haberse calmado, todo se tuerce, cuando Hank descubre de forma completamente anecdótica que su cuñado es ese tal Heisenberg que había estado persiguiendo durante años, y ahí todo comienza a desmoronarse. Ahí es cuando Walt sufre las consecuencias de sus actos, consecuencias que nunca se esperaba que llegarían. Con tanto Hank como Jesse en su contra, Walter solo puede contar con Skyler de su lado. Sin embargo, eso se acaba después de lo ocurrido en el episodio Ozymandias, el que me parece el más brillante de toda la serie, el episodio de la muerte de Hank, muerte que sería una consecuencia directa de las decisiones de Walt. Después de esto, Skyler se vuelve también en su contra, haciéndose la víctima, y Walter se da a la fuga, pero claro, después de las causas y las consecuencias viene la redención. Esto sucede en el último episodio, cuando ya al quedarle poco tiempo de vida, Walter decide atar cabos sueltos, asegurándose de que el dinero llega a su familia como había planeado desde el principio y liberando a Jesse, cerrando así un ciclo y pudiendo morir tranquilo, en un lugar tan icónico para él como un laboratorio de metanfetaminas, muriendo como el héroe que nunca fue. Hasta aquí mi análisis de Walter White, un personaje que se ha vuelto un icono de la televisión y que destaca por su perfecta construcción a lo largo de las 5 temporadas de la serie. Una serie que no sería lo mismo si no llegaras a conectar tanto con los personajes como consigue que lo hagas. La verdad, me gustaría hacer más análisis de Breaking Bad o mismo de Better Call Saul. Creo que hay mucho que se puede exprimir aquí, y ya no solo en los análisis de los personajes, también analizando escenas concretas o hablando un poco también del apartado técnico, que aquí no hemos tocado demasiado. Pero bueno, antes de ver cómo le va este vídeo, dale apoyo si es que quieres más vídeos de esta serie y déjame en los comentarios si es que te gustaría ver un análisis de otro personaje. Pero bueno, antes de nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita, dale a like si te ha gustado, compártelo, y ahora sí que muy buenas y nos vemos en la próxima.